presencial. Entonces, Ya, pues, chévere. Entonces el lunes conversamos, ¿no? Bien, ya, acabe, o sea, hoy sería el último día de clase Claro. Sí, doc. y nos vamos rápido a ver el partido. A Sí, ver, doc, porfa. Ya, A todo ver, chévere. depende de la Carlita, todo vamos, depende de... doc, que les Ya. tengo preparado una buena expo por final de clase. No, es que sería con cafecito y todo por final de clases, ¿no es No, cierto? no, ya le tenemos una sorpresa, doc, usted ni se lo espera. Bueno, ya, a ver, empecemos. Ya. Ya, doc. Ya, entonces sí pueden ver, ¿no es cierto? Y sí se está grabando. Ya. Carlita, ¿tú estás grabando, verdad? Sí, sí, por eso Ya, te digo, sí chévere. está grabando, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ya, Jorge no, no entró. Ya nada. Bueno, ya. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Doc. Hoy vamos a hablar acerca de la neumonía. Y no les digo neumonía adquirida en la comunidad, porque vamos a ver también otro tipo de neumonías en un diagnóstico diferencial, que es muy importante revisar. Entonces, como índice, como les menciono, primero vamos a tener tanto la neumonía adquirida en la comunidad como ciertos conceptos nuevos, aspiración alimentaria, bronquiolitis y otras patologías en las que podemos pensar en que puede ser una neumonía y no necesariamente adquirida en la comunidad. Pero como este es bastante frecuente, pues vamos a enfatizar más. Entonces, como primera frase les pongo, quisiera hacer neumonía para robarte cada aliento. Y con esto les quiero decir que lo más importante en niños pequeños, en lactantes, es la taquimia. Entonces, con eso vamos, aquí está. Entonces, con eso vamos a, ahorita acabo de entrar Jorge Doc, por si, para que le veas. Con esto vamos a empezar. Ok. Entonces, la neumonía adquirida en la comunidad se va a definir como los signos y síntomas de una infección aguda del parénquima pulmonar en un individuo que adquirió la infección, perdón, en la comunidad. A diferencia de una neumonía, si se va a adquirir en el hospital, en este caso va a ser nosocomial. Entonces, para que sea adquirida en la comunidad, tiene que afectar a una persona que no haya estado obviamente en el hospital en los últimos 7 días. Y hay que tener en cuenta que esta neumonía adquirida en la comunidad es una enfermedad común y potencialmente con una morbilidad considerable. Entonces tenemos en la epidemiología mundial. Entonces hay que tener en cuenta que esta es una infección muy frecuente que se da en infancia. En el 2019, según la UNICEF, la neumonía cobró la vida de más de 800,000 niños. Y esto quiere decir que un niño murió cada 39 segundos en todo el año. La doc nos había preguntado ayer sobre la incidencia anual. Y la incidencia anual es casos nuevos, 150.7 millones. Casos de hospitalización, 11 a 20 millones, que es de 7 a 13%. Y 2 millones han fallecido cada año. Entonces, si vamos con estas tendencias, hasta ahorita, 3 millones de niños menores de 5 años podrían morir por neumonía entre el 2020 y el 2030. Entonces, las muertes infantiles hay que tener en cuenta igual que la neumonía adquirida en la comunidad van a afectar más a países que van a ser más pobres, poco desarrollados, como Nigeria, India y Europa. Con respecto a la epidemiología aquí en Ecuador, tenemos la Gaceta Epidemiológica del 2021 hasta la anterior semana. Entonces, como provincias tenemos aquí Guayas, Pichinchi, Tungurahua con los casos que más se han reportado por neumonía. Aquí están todo tipo de edad, ¿no? Pero obviamente, si vamos en cambio acá al lado derecho, vamos a poder ver que los niños van a ser los más afectados. Aquí en el 2020, en el 2020, las afecciones originales en el periodo prenatal son la principal causa de muerte infantil con 1,304 defunciones. Entonces, déjenme poner el punterito. Entonces, aquí tenemos muertes, defunciones en el cuidado prenatal, no tuvieron cuidado prenatal, malformaciones congénitas y acá en tercer lugar tenemos la influenza y la neumonía. Pero, ¿qué causa más defunciones? La neumonía.
y la influenza. En el año 2020, en cambio, los accidentes de transporte terrestre son la principal causa de muertes en adolescentes con 203 defunciones. Pero aquí tenemos más o menos en el quinto puesto. Ya. Entonces, con esto de la epidemiología y la epidemiología mundial, debemos saber que los infantes menores de 3 años, menores de 2 años, menores de 5 años son los que van a estar más afectados. Y tener en cuenta igual también la prematurez. Ya vamos a ver por qué, ¿ok? Entonces, la etiología. Entonces, la etiología de la neumonía adquirida en la comunidad... No veo. No sé dónde pasan mis lentes. Ya, bueno, la etiología de la neumonía adquirida en la comunidad en el paciente va siempre a variar de acuerdo al grupo de edad. Entonces, aquí por grupo de edades tenemos menores de 3 semanas, tenemos el Streptococcus agalactiae, la Listeria monocytogenes, enterobacterias como gram negativos o el citomegalovirus. Edades de entre 3 semanas y 3 meses tenemos la Chlamydia trachomatis, virus respiratorios, Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. Entre 3 meses y 4 años tenemos los virus respiratorios. Streptococcus pneumoniae, gérmenes menos frecuentes como el Streptococcus pyogenes, el Haemophilus influenzae, el Mycoplasma pneumoniae, el Staphylococcus aureus y el Mycoplasma tuberculosis. Y ya mientras más años tiene el niño, van a ser, como ustedes pueden ver, más común es que sea bacterias. Entonces aquí ya tenemos el Mycoplasma, el Streptococcus, el Mycoplasma tuberculosis. Ya, entonces, entre los virus respiratorios van a afectar en el 80% de niños que tengan menos de 2 años. Entre estos tenemos el virus sincitial respiratorio, el rinovirus, tenemos la parainfluenza, la influenza y el adenovirus. Ya, mientras los niños van creciendo, van a ver que las bacterias van a ser más predominantes, como puede ser el Streptococcus pneumoniae con su prevalencia de entre 37 y 44%. Y hay que insistir en esto de la vacunación. Ya, entonces, ahora hay que tener en cuenta, si es que estamos hablando de virus y bacterias, puede que haya una coinfección entre estos dos patógenos. Entonces, esta coinfección va a ser frecuente en los niños menores de 3 años y puede ser un factor de mal pronóstico. Entonces, por eso es importante recalcar y producir neumonías graves. Entonces, hay que tener en cuenta que las infecciones víricas van a facilitar, en cambio, las infecciones bacterianas, incluso estas infecciones bacterianas van a potenciar el efecto de las infecciones víricas. Entonces, del 20 al 30%, imagínense, o sea, sí es un porcentaje un poco alto, o sea, para mí es alto, de neumonías adquiridas en la comunidad que sean causas de infecciones mixtas. Entonces, como primer puesto tenemos a las que son más común, tenemos al Streptococcus pneumoniae asociados al virus sincitial respiratorio. Que este no va a ser tan complicado como esta asociación con respecto al virus de la influenza asociado al Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Porque este tipo de asociación puede dar en el niño menor de 3 años, preferentemente una neumonía necrotizante. Entonces, vamos a empezar desde aquí para poder llegar a un diagnóstico y obviamente el tratamiento que sea específico. Vamos con la etiología, ¿ya? Entonces ya sabemos que menos de 2 años es más común que sea un virus y conforme van creciendo los niños puede ser una bacteria o una asociación de los dos. Ya, ahora vamos con los factores de riesgo. Entonces, entre los factores de riesgo para que pueda ser una neumonía grave van a ser tanto dependientes del huésped como dependientes del ambiente. Entonces, en los dependientes del huésped vamos a tener el bajo peso al nacer, la prematuridad como primer puesto, no haber recibido lactancia materna durante los 4 primeros meses, la malnutrición, la inmunización incompleta, el asma y hiperreactividad bronquial, infecciones respiratorias recurrentes, antecedentes de la otitis media aguda con tubos de timpanostomía y enfermedades crónicas. Entonces, aquí ya les voy a explicar por qué de la prematuridad. ¿Por qué de la inmunización completa? Porque si es que es una inmunización completa, hasta el tratamiento puede cambiar. Ya no solo vamos a requerir la amoxicilina, sino amoxicilina clavulánico en este caso. Infecciones a repetición igual. Con respecto a dependientes del ambiente, en la madre adolescente, analfabetismo materno, el hacinamiento,
asistencia a guarderías y exposición al humo del tabaco. Ya, entonces ya tenemos etiología y los factores de riesgo. Yo creería que uno de los más importantes sería la prematuridad, la malnutrición, infecciones respiratorias recurrentes. Ya, y también con respecto del ambiente, la exposición al humo de tabaco o el hacinamiento. Ya, con respecto a la fisiopatología, entonces, aquí vamos a ver que la neumonía se va a localizar en el parénquima pulmonar. Como su definición dice, neumonía es una infección del parénquima pulmonar, específicamente en las unidades de intercambio gaseoso. Las unidades de intercambio gaseoso van a ser los bronquiolos terminales, los respiratorios, alveolos y el intersticio. Ya, entonces al llegar al alveolo, los microorganismos se van a multiplicar y originar una respuesta inflamatoria. Ya, pero entonces hay que entender que una persona sana, inmunocompetente, va a tener ciertas barreras, ciertos mecanismos físicos y de las células, proteínas, que van a lograr o van a impedir que los microorganismos se proliferen. Entonces, los mecanismos de defensa normal del huésped van a ser barreras anatómicas y también mecánicas. Entonces, empezando por la vía respiratoria, tenemos la nasofaringe y la orofaringe. ¿Qué hay aquí? En la nasofaringe tenemos nuestros vellos. Nuestros vellos, al entrar al microorganismo, es como que chocan contra la pared de la mucosidad y en la mucosidad van a haber cilios. Estos cilios van a batir. Entonces, cuando batimos tenemos reflejos, ¿no es cierto? Reflejos, aquí en este caso sería el estornudo. Con respecto a la orofaringe, pues aquí el flujo en cambio salival, la saliva, la producción de IgA en la saliva y la interferencia porque tenemos una flora bacteriana normal en la boca, va a haber una defensa local, en cambio igual aquí, y un reflejo epiglótico intacto y reflejo de la tos. Entonces aquí también hay que tener en cuenta con un reflejo epiglótico intacto y el reflejo de la tos. ¿Por qué? Porque en los niños prematuros todavía los receptores de la tos no están bien formados. Entonces, el signo característico en los niños va a ser la taquimia primero, porque va a atacar en sí al alveolo. Cuando la infección ya ha llevado varios días e irritan los alveolos, o sea, la inflamación y todo, se produce la tos. Entonces, como igual ciertos doctores nos han dicho, si es que un niño menor de 3 años tiene taquimia, hay que descartar en sí una neumonía. Ya. Y también como último también tenemos la inmunidad humoral. Entonces aquí tenemos la IgA. La IgA es antibacteriana y antiviral. Ya. Con respecto a la IgG y la IgM van a entrar ¿cómo se dice? Por trasudación del espacio intersticial, o sea, desde la sangre, mejor dicho, y actúan para opsonizar las bacterias, para englobarles y activar el complemento y obviamente neutralizar la toxina. Esto entre las barreras anatómicas normales, funcionales de una persona sana para combatir ciertos microorganismos. Y hay que tener en cuenta, aquí tenemos nuestro amigo macrófago, que también va a estar en los pulmones. En los pulmones hay 3 tipos de macrófagos, que también es muy importante saber. Tenemos el macrófago alveolar, tenemos el macrófago intersticial y tenemos el macrófago intravascular. Entonces, como distintos tipos de macrófagos, van a haber distintas funciones de los macrófagos. Entonces, este macrófago alveolar me parece muy importante, porque en el líquido alveolar, o sea, aquí va a estar en el líquido alveolar, y es el primer fagocito que se encuentra con las partículas inertes y los patógenos que van a entrar al pulmón. Entonces, si esta célula ya ve que hay bastantes patógenos, va a tener la capacidad de convertirse en un mediador de inflamación, y este es el que va a liberar ciertas citoquinas y va a reclutar los neutrófilos, este macrófago alveolar. Con respecto a los macrófagos intersticiales, estos se van a localizar en el tejido conectivo pulmonar, intersticial y como tejido conectivo, y van a servir tanto de células fagocíticas como células que van a procesar los antígenos. Y en cambio los macrófagos intravasculares
Estos se van a localizar en las células endoteliales de los capilares y van a fagocitar y eliminar el material extraño que entra a los pulmones a través del torrente sanguíneo. Entonces, esto es normal. ¿Qué pasa si es que en una persona que tiene factores de riesgo, que las bacterias que tienen son bastante virulentas, y con respecto a su fisiopatología, que bueno, puede que al estar prematuro no tenga tanto contacto igual con nuevos patógenos y que esto sea grave, ahí esto interfiere y rompe estos mecanismos normales de defensa, lo que condiciona el desarrollo de procesos infecciosos que van a afectar al parénquima pulmonar. Entre estos tenemos la neumonía, como es frecuente. Entonces, las vías por las cuales los microorganismos van a penetrar al parénquima van a ser 4. La descendente, que se va a relacionar con un cuadro viral respiratorio alto, también por aspiración debido a alteraciones mecánicas de la deglución, reflujo gastroesofágico y episodios agudos de epilepsia. Entonces aquí, mecánica de la deglución y reflujo gastroesofágico. Aquí acuérdense de los mecanismos de barreras normales, un reflejo epiglótico normal, la tos, el estornudo, y alternaciones anatómicas funcionales e inmunológicas, en donde tenemos relacionadas con enfermedades fibrosis quística, tratamientos de inmunosupresores, inmunodeficiencias y por diseminación hematógena. Ya, entonces ya tenemos etiología, factor de riesgo y la fisiopatología para entender con lo que vamos a seguir. Entonces, vamos a la presentación clínica de un niño que pueda tener neumonía. Entonces, la presentación clínica de la neumonía infantil siempre va a variar según el patógeno responsable del huésped que está adquiriéndose este microorganismo y de la edad. Ya, hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Porque es lo que ya les había dicho. Entonces, aquí los signos y los síntomas que se presentan en un niño menor de 3 años, menor de 1 año, siempre van a ser inespecíficos y no van a ser patognomónicos de una neumonía en los niños, porque los niños se van a presentar irritables, no van a ceder al consuelo, van a tener diarrea y todo esto. Entonces, la combinación de la fiebre y la tos va a ser sugestiva de una neumonía. Y en cambio, igual otros hallazgos respiratorios que nos hagan sugerir más que sea una neumonía sería la taquimia y el aumento del trabajo respiratorio, que ya vamos a ver en unas clavecitas que les tengo. Ya, hay que tener en cuenta que entre más tiempo estén presentes la fiebre, la tos y los hallazgos respiratorios, mayor será la probabilidad de la neumonía. Los neonatos y los lactantes pequeños pueden presentar una dificultad para alimentarse, lo que les había mencionado, inquietud pueden tener nerviosismo en lugar de tos y o ruidos respiratorios anormales. Y en cambio los niños mayores, los niños ya que son mayores, pueden presentarse o quejarse de dolor preurítico, que es el dolor a la respiración. Pueden presentarse con dolor abdominal por ser referido de los lóbulos inferiores, o rigidez nucal cuando es debido al dolor referido de los lóbulos superiores. Ya, entonces, como les estaba mencionando, lo que más es característico es la taquipnia. Entonces hay que entender los valores de referencia. Entonces, tenemos de 0 a 2 meses. Esta es la normalidad. Taquipnia más o igual a 60 respiraciones por minuto, de 2 a 12 meses, 50. De 1 a 5 años, mayor o igual a 40 y mayor, ya mayores de o igual de 5 años, ya es mayor a 20. Entonces, con solo saber esto ya y contando en 1 minuto la respiración, nada de 15 minutos, sino en 1 minuto, podemos prácticamente acertar. Como aquí vemos, en los niños febriles, la ausencia de la taquipnia tiene un alto valor predictivo negativo del 97.4% de la neumonía. ¿Eso qué quiere decir? Que es la probabilidad de que el paciente no tenga la enfermedad dado la prueba diagnóstica. Entonces, a pesar de que tiene fiebre, no tiene taquipnia. Entonces, es un 97.4% para neumonía. Pero bueno, ya les voy a decir otra cosita más adelante. Ya, entonces, vamos a ver con la evaluación clínica.
que tenemos, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos los factores de riesgo, tenemos la etiología, tenemos la fisiopatología y tenemos los valores de referencia, la presentación clínica, que es la taquimia, ¿no es cierto? Entonces, para la evaluación del niño con tos y posible enfermedad del tracto respiratorio inferior, va a tener 3 objetivos. Aquí tenemos nuestros objetivos. La identificación del síndrome clínico, que en este caso, como estamos hablando de una infección de vías respiratorias inferiores, puede ser una neumonía, puede ser una bronquiolitis. La consideración del agente etiológico, que puede ser una bacteria, un virus, un hongo. Y la evaluación de la gravedad de la enfermedad, que puede ser leve, moderado o grave. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí. Tenemos la evaluación clínica, características del examen físico. Siempre el aspecto general en un niño, siempre hay que ver el aspecto general en un niño. Tenemos en un lactante pequeño, la evaluación del aspecto general va a incluir la capacidad de atender al entorno. Tenemos el alimentarse bien, vocalizar y ser consolado, que diga sus monosílabos, que balbucee, ¿no? Y el estado de conciencia y la cianosis se deben evaluar en todos los niños, sin excepción. Los signos vitales, la temperatura. La fiebre puede ser el único signo de neumonía en niños pequeños muy febriles. En la bibliografía que consulté aquí del UpToDate de neumonía adquirida en la comunidad de evaluación clínica y diagnóstica, nos menciona que los niños pequeños pueden tener una neumonía febril relacionada con un tipo de patógeno que es la Clamidia trachomatis. Entonces, eso también hay que tener en consideración. Ya con respecto a la frecuencia respiratoria, la taquimia se correlaciona con la hipoxemia y la ausencia de taquimia ayuda a excluir la neumonía. Entonces, esto es muy importante. La taquimia se relaciona con la hipoxemia. Entonces, ¿en dónde va a estar todo inflamado? ¿Dónde va a actuar todo? En las unidades de intercambio gaseoso, entre los bronquios terminales hasta el alveolo. Entonces, ¿por qué va a haber hipoxemia? Por esto mismo, por la inflamación de los patógenos, toda la fisiopatología que les he mencionado. Ya. Y los grados de dificultad respiratoria es más específica que la fiebre o la tos para la infección de vías respiratorias inferiores. La taquimia tiene sospecha siempre de una neumonía en lactante y niños pequeños y la hipoxemia es predictiva de neumonía. Ya. Ahora vamos con respecto al aumento del trabajo respiratorio. Lo que les había mencionado, otros hallazgos respiratorios, tanto el aumento de trabajo respiratorio como en sí el examen pulmonar completo. Entonces tenemos que los signos de dificultad respiratoria van a incluir tanto la taquimia, la hipoxemia, como ya les había mencionado, y estos que tenemos aquí. Las retracciones van a ser más comunes en niños con neumonía que sin ella, pero aquí hay que tener en cuenta que la ausencia de las retracciones no excluye la neumonía. Entonces, para que las retracciones hay leves, moderadas y graves, ¿no es cierto? Entonces, las retracciones leves van a ser subcostal, subesternal y la intercostal. Y las severas van a ser todas las que sean supraclavicular, supraesternal y la esternal. Entonces, las que nos vamos a fijar en las retracciones son las graves, supraesternal, supraclavicular y la esternal. Ya con respecto a la aleteo nasal, es más frecuente en niños con neumonía que sin ella, pero esta igual no excluye o sea, que tengan neumonía. El aleteo nasal es cuando se abre nuestras fosas, perdón, se ensachan y cuando se respira. Entonces, esto significa un tipo de dificultad respiratoria, al igual que los quejidos, es un signo de enfermedad grave, insuficiencia respiratoria inminente. No sé por qué no sale esto. Ya. El uso de músculos accesorios, que también es un signo de enfermedad grave. Hay dificultad respiratoria, balanceo de la cabeza, igual signo de enfermedad grave. Ya con respecto al examen pulmonar, el examen pulmonar nos puede proporcionar siempre pistas para el diagnóstico de la neumonía y sus posibles complicaciones. Entonces tenemos la tos, es un hallazgo en específico de la neumonía, o sea, hay que esperar tiempo para que se irrite y todo y que tenga la tos. Con respecto a la auscultación, los hallazgos sugestivos de neumonía van a ser las crepitaciones, disminución de los ruidos respiratorios bronquiales, la ecofonía, la broncofonía y la pectoriloquia susurrada. A ver,
Con respecto a las egofonía, es alteración en la auscultación pulmonar, como ahí mismo lo menciona, en la que la voz del paciente se va a escuchar temblorosa, con el timbre nasal y aguda, ¿ya? Con respecto a la broncofonía, es una transmisión diferenciada de sonidos con las sílabas que pueden ser 99, o sea, es una transmisión. Y la pectorilioca susurrada, como su nombre lo dice en el susurro, es la transmisión de sílabas susurradas. Entonces, a la auscultación hay que pedirle, en este caso, o sea, si es que puede el pacientito, sino simplemente auscultarle. Ya. Tenemos las sibilancias, que es más frecuente en las neumonías víricas y en las atípicas, bacteriana atípica. El fremitus tactic es sugerente de consolidación parenquimatosa, la matidez de la percusión es sugerente de consolidación parenquimatosa de rame pleural y el estado mental. El estado mental también es bastante importante en la evaluación clínica, que vamos a ver el estado mental del niño, que también, si es que está alterado, puede ser un signo de hipoxia, porque siendo el pulmón el que nos da la opción de que nuestra sangre esté oxigenada, y al haber hipoxemia también puede haber hipoxia hacia los tejidos. Ya, entonces, hasta aquí ya tenemos varios conceptos, ¿no es cierto? Tenemos la etiología, tenemos los factores de riesgo, tenemos la fisiopatología, tenemos nuestra presentación clínica, que lo más importante es la taquimia, y tenemos nuestra evaluación clínica con nuestra dificultad respiratoria o trabajo respiratorio aumentado. Ya, y para esto tenemos criterios de severidad. Entonces, se deben considerar traslado a terapia intensiva o un servicio de monitorización cardiorrespiratoria continua si es que presenta un criterio mayor de estos y un criterio menor. Entonces, entre los criterios mayores tenemos necesidad de ventilación mecánica invasiva, necesidad temprana de presión positiva con ventilación no invasiva, hipoxemia que requiere una mayor fracción inspirada de oxígeno con mayor flujo y concentración en área de cuidados generales, y shock refractario a fluidos. Y entre los criterios menores tenemos taquipnia, apnea, aumento del trabajo respiratorio, la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno menor de 250, infiltrados que involucra igual varios lóbulos, presencia de derrame pleural, estado mental alterado, hipotensión, la acidosis metabólica, enfermedades concomitantes y el score de alerta temprana pediátrica, que vamos a ver ahorita. Entonces tenemos de 0 a 3. Entonces aquí, score de alerta temprana pediátrica, siempre vamos a ver que sea mayor a 6, ¿no es cierto? Entonces tenemos tanto el comportamiento cardiovascular y respiratorio. Entonces, con todo lo que hemos visto de la dificultad y el aumento de trabajo respiratorio, vamos a ver 0, 1, 2 y 3. 0, juega, en comportamiento juega, alerta, apropiado para el paciente, cardiovascular rosado, llenado capilar 1 a 2 segundos, no mayor a 2, respiratorio dentro de las parámetros normales y no retracciones. 1, somnoliento, inquieto, pero consolar, está consolar. Pálido, llenado capilar ya 3 segundos, ya está mayor a 2. Mayor de 10 es sobre la frecuencia respiratoria normal, ya hay una taquipnia, uso de músculos accesorios, hay dificultad del trabajo respiratorio, fracción inspirada de oxígeno mayor al 3%, mayor a 3 litros por minuto. 2, ya está irritable y ya está inconsolable, el niño está empeorando, ya está gris. ¿Se acuerdan igual de la cianosis? Hay que ver igual la cianosis, ya en gris, está llenado capilar 4 segundos, taquicardia mayor igual a 20, de la frecuencia cardíaca normal, mayor de 20 sobre la frecuencia respiratoria, el niño sigue empeorando más. Hay retracciones, fracción inspirada de oxígeno mayor a 40 y dependiente ya de ventilador. Y 3, pues aquí el niño ya en la evaluación clínica que vimos, dificultad respiratoria, estado mental alterado, tenemos en la auscultación ya los signos característicos. Aquí está letárgico, confundido, respuesta al dolor disminuida, gris, moteado, llenado capilar mayor o igual a 5 segundos. Ya hay alteración igual por la hipoxia, taquicardia mayor o igual a 30, frecuencia está con bradicardia, bradipnea, retracciones, quejido, fracción esperada de oxígeno mayor al 50%, el niño ya empeoró. Ya, entonces vamos contándonos. Si en este caso estuviésemos en
en el hospital o alguna cosa, en centro de salud, pues si es que ya nos llega con este tipo de alteraciones, ya está muy grave, ya transferimos, ¿no? Con lo que podamos evitar o alguna cosa. Ya queda un minuto, le paramos ahorita, Paulcito. Sí, mejor para que no nos corte. Ya. Nos ponemos, ya corto ahorita, sí, nos volvemos a unir, ya.